nada más. ¿Qué tal? Bienvenidos a este quinto capítulo de Conversando con mi abuelito. Es un honor volver a hacer un episodio con él y sobre todo quiero empezar este episodio agradeciéndoles la gran acogida que ha tenido el programa. Hemos estado recibiendo muchos comentarios, muchas críticas que en su momento vamos a ir respondiendo porque bueno, la idea de este podcast también es deliberar sobre los acontecimientos que dice mi abuelo y en general. ¿Qué te parece, abuelito, que hayamos recibido tan buenos comentarios? ¿Qué te hace sentir? Me encuentro encantado y sorprendido gratamente. Qué bueno. En realidad, me encanta haber recibido tantos comentarios y tantas opiniones que me enaltecen y que realmente me llenan de profundo orgullo. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando el podcast y estamos muy felices de poder llevarles la palabra de mi abuelo y también de los distintos autores que recorren su lengua, su conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, en el último capítulo estuvimos hablando un poco de algunos acontecimientos de la guerra con Chile y nos hemos dado cuenta que vamos a empezar o vamos a seguir abordando los acontecimientos con respecto a cosas muy específicas que justamente a mi abuelito lo mueven de las consecuencias de la guerra con Chile o de algunos sucesos. Vamos a hablar de las cosas que lo mueven a él a seguir justamente leyendo sobre la guerra con Chile, etcétera, etcétera. Voy a leer un poema. Encantado. Antes de empezar este capítulo, que se llama Avanti. 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 Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial que con las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal, para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura, que se rompen las garras de la suerte, todos los incurables tiene cura, 5 segundos antes de la muerte. Alma fuerte. También en esa misma página, en la parte posterior, digamos, final, figura un poema de Alma Fuerte que dice: no te des por vencido ni vencido, ni aún vencido. Que dice: no te des por vencido ni aún vencido. Eso. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que va viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Correcto. ¿Qué te mueve de este poema o por qué crees que es importante haberlo leído? Efectivamente, he querido que este capítulo comience con esos dos poemas de Alma Fuerte, que así se hacía llamar este escritor argentino, que fueron escritos en 1880, después de la guerra, después del combate naval de Iquique, después de desaparecido el Grau, después de la batalla de Arica.
Entonces, Alma Fuerte argentino, para orgullo de nosotros y de ellos, o de ellos y de nosotros, vale el orden, se dirigía al pueblo peruano. Correcto. No te des por vencido ni aún vencido. Entonces, eso es el lema que debemos de tener ahora en todas las circunstancias de nuestra vida. Ya no hay guerra. En las circunstancias políticas, en las circunstancias económicas, en las circunstancias de dificultad, debemos recordar esto. Ten el tesón del clavo enmohecido, que una vez ruin, oxidado, en las manos hábiles de un carpintero vuelve a ser clavo. O sea, que está en nuestras manos ser... Está en nuestras manos el progreso. Correcto. ¿No? Es una buena reflexión, sí, en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es no llorar. Seamos como el robledal, como dice, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, sino ser firmes, ser fuertes, como fueron los defensores peruanos que nos dieron el honor de llamarnos Perú. Y nosotros tenemos un escritor que se llama Luis Benjamín Cisneros, que dice: el pueblo peruano puede haber sido vencido, pero jamás se sintió envilecido. Justamente, yendo a lo que dices, fuimos vencidos, y ya yendo a la primera anécdota que vamos a comentarles, Ricardo Palma, después de la guerra, Claro. fue un peruano que Así es. sufrió las consecuencias de la Claro, guerra, claro. vencido él y todo el pueblo peruano, Así es. y no se cayó. Y tú siempre me comentaste esta anécdota que aparece en las, ¿cómo se llama? En sus tradiciones. En sus tradiciones peruanas, que se llama Respuesta a una rectificación. Y me parece importante contarlo ahora porque es justamente un peruano que a través de su pluma no se quedaba callado respondiendo, ¿no? Entonces vamos a ver, cuéntanos más o menos en qué contexto se dio lo que nos vas a contar. Más o menos en el año 1890, en el diario El Mercurio de Valparaíso, el ya entonces coronel Juan de la Cruz Salvo, Juan de la Cruz Salvo, escribió un artículo en el que pretendía entrar a una polémica con don Ricardo Palma. Don Ricardo Palma era pierolista, ¿no? Y bueno, no le encargaron la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. correcto. Pero sus achaques y sus propios de la edad no le permitieron a él entrar en una polémica con el entonces coronel Juan de la Cruz Salvo. Entonces le dijo: respuesta a una rectificación que está escrita en la página 1155 de sus tradiciones. Tradiciones peruanas. De sus tradiciones peruanas, exactamente. Entonces, Editorial Aguilar, española, ¿no? Entonces, don Ricardo Palma le responde al ya coronel Juan de la Cruz Salvo una sola vez, sin entrar en polémica con él. Le dice: le respondo este artículo que usted se ha molestado en escribir en el diario El Mercurio de Valparaíso, diciendo que la respuesta era una vulgaridad, la respuesta de Bolognesi. O sea, Salvo había escrito que era una vulgaridad, o sea... Una vulgaridad, la frase, era la el último respuesta de cartucho. vulgaridad.
que no dio jamás esa respuesta a Bolognesi. Terrible. Terrible, ¿no? Entonces, Ricardo Palma toma como fuente al gran historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena. Y entonces Benjamín Vicuña Maquena escribe: cuando el mayor Juan de la Cruz Salvo desembarcó del vapor Itata, trayendo a los prisioneros y a los enfermos de aquella guerra, me dijo que Bolognesi había dicho esas palabras. Y Ricardo Palma le responde: en todo caso, es a Benjamín Vicuña Maquena a quien usted tiene que rectificar, y no a mí, de esa épica y hermosa vulgaridad. Tengo sagrados. O sea, Salvo confundió, o sea, pensó que Ricardo Palma había dicho eso y al final fue Vicuña. Y claro, algo así, ¿no? Quería minimizar la respuesta de Bolognesi, que fue genial y que realmente nació al calor de saber que iba a morir. Yo he leído, la semana pasada me hiciste leer ese pasaje, y realmente es una respuesta muy, muy alturada, elegante. Pero al mismo tiempo yo siento que sí estaba medio picón Ricardo Palma, pero no lo deja entrever de manera tan... Y le dice: mi salud, mis achaques propios de mi edad y la tarea hermosa de reconstruir la Biblioteca Nacional no me permiten el tiempo para entrar en una polémica con usted. Le dice a señor coronel, ya en Juan de la Cruz Salvo, ya no era mayor como cuando pidió la rendición de la Plaza de Arica, como enviado del general Baquedano, chileno. Entonces, Juan de la Cruz Salvo repitió las palabras que había dicho Bolognesi en presencia de todo el Estado Mayor. Y todo el Estado Mayor estuvo de acuerdo en solidarizarse con la palabra de el jefe de la plaza, que era el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. ¿Y en ese cuarto estaba Pérez Roca o Sáenz Peña? En el cuarto de Bolognesi. Estaba Sáenz Peña, Roca y Sáenz Peña. Roca y Sáenz Peña, que después vino a la inauguración del monumento a Francisco Bolognesi. Entonces, el primer monumento que se hizo a Francisco Bolognesi, que ha sido cambiado, dicho sea de paso, porque parecía un soldado que estaba decayendo, ¿no?, con la bandera. Por supuesto que era un hermoso monumento, pero ha sido cambiado por uno en el que está levantando el brazo, como se debe levantar siempre la bandera peruana. Y bueno, ese cambio de monumento motivó la presencia inicial del monumento, del primer monumento de Francisco Bolognesi, y la presencia de Roque Sáenz Peña, que ya en alguna oportunidad también te he contado, que le dijo: los muertos geniales, ¿no? No se discuten. Uh-huh. O sea, Te vengo a saludar, mi coronel, disculpa. No te vengo a saludar, mi coronel. Verás muchas caras desconocidas, pero yo te vengo a saludar porque he sido uno de tus subordinados. Y Dios, en su selección siniestra, decapita primero a la flor y no a la hierba. En otro momento le dice, en otro momento del mismo discurso, fuiste tan varón y tan soldado que la única consigna que desobedeciste
es la consigna que te dio el médico de no levantarte a pelear porque estabas enfermo en Tarapacá. Y sin embargo, desobedeciste al médico y fuiste a pelear por el Perú hasta quemar el último cartucho en el Morro de Arica. Es un discurso hermoso. Sáenz Peña luego fue presidente de Argentina y eso realza también nuestro vínculo con Argentina, ¿no? O sea, hemos estado unidos desde mucho tiempo atrás. Así es. Eso es muy bueno. Así Y pasando a una segunda anécdota, queríamos contarle esta. Siempre tú me contaste, abuelito, sobre esta vez que tú conociste, hablando aún en el contexto de la guerra con Chile. Me contabas de pequeño, porque tal vez yo no tenía mucha idea. Claro. Pero decía, yo conocí al secretario que estuvo con Cáceres y que luego escribió sus memorias. Así es. Cuéntanos para que sepamos cómo así lo conociste, dónde estabas. Una vez estábamos en Cajamarca en un almuerzo. Estaba en Cajamarca en mi calidad de oficial del ejército. Estaba en Cajamarca en un almuerzo y de repente llegó un señor. Y entonces alguien dijo, llegó el nieto. ¿Nieto? Entonces yo dije, ¿nieto de quién? Del secretario del mariscal Cáceres. Ahora entra en juego el nombre de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Terminada la epopeya del Morro, terminada esa guerra, correcto, prácticamente se terminó el ejército regular y Cáceres no estuvo en Arica. Piérola lo había hecho llamar porque pensaba Piérola que los chilenos iban a desembarcar al norte de Lima. Y Cáceres, con el genio militar que lo caracterizaba, lo corregía a Piérola diciendo que iban a desembarcar en el sur de Lima. No hay problema. Igual que los hicieron la expedición libertadora. Correcto. Y aprovechando la experiencia de Cochrane para desembarcar en el sur de Lima. Y entonces Cáceres se fue a Chancay tal como le ordenaba Piérola. Por eso es que no estuvo en Arica. Y por eso Dios lo conservó para que pelease 34 veces hasta quemar el último cartucho. Y en ninguna de las 34 veces, obtuvo, digamos, la muerte, pero sí quedó gravemente herido. Entonces, inclusive perdió una hija. Y la señora Antonia Moreno de Cáceres, su esposa, tuvo un hijito, el único varón que hubiese tenido Cáceres, que murió en Huaraz. Entonces, la señora Antonia Moreno de Cáceres también es una heroína. Es una heroína. Entonces entró la resistencia que se conoce como la Breña, ¿no? Comandada por Cáceres, que sabía hablar quechua, porque había sido criado en Huamanga, en Ayacucho. Por eso le decían el Taita Cáceres, ¿no? El Taita Cáceres. Entonces, mientras los chilenos gritaban ¡Viva Chile!, los peruanos, agricultores, civiles, con sus ponchos flameando como si fuesen banderas, ¿no? Decían ¡Viva el Taita Cáceres!, ¿no? Entonces, esa noción de Perú es la que debemos recuperar. Entonces, estábamos hablando de Ahora, ¿cómo conocí al secretario de Cáceres? Que escribió sus memorias de esa resistencia de la Breña. ¿Cómo lo conocí?
estuve en una reunión, como te contaba, llegó alguien y dijo, ahí está el nieto. Entonces, ¿nieto de quién? Nieto de secretario de Cáceres. Entonces, para mí era una joya conocer a ese señor. Y me fui del propio almuerzo, salí con el nieto y me llevó donde estaba el secretario, el comandante Guerrero. Correcto, entonces caminaste. Entonces, el comandante Guerrero me dijo, qué gusto conocerlo. Y bueno, mi comandante le dije, vengo a saludarlo en nombre del BI Cepita número 7, que es el batallón que comandó Cáceres, era el número 12 en aquel momento. Entonces, ahora el Cepita número 7 queda en Cajamarca, tiene su propio cuartel. Mi nombre está escrito en la placa de inauguración, atrás del monumento de Cáceres, justamente. Correcto. Entonces, yo figuro como teniente tesorero. El constructor es el capitán Leoncio Ramírez y el primer jefe es el comandante Carlos Chipoco Vargas. Entonces, ellos construyeron el cuartel del Cepita número 7, que se llama Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Entonces, ese cuartel fue el fortín. Cajamarca, todos los pueblos serranos fueron lo que los escondites de Cáceres y sus agricultores, su gente que lo seguía, Junín, Huancayo, Chupaca, la margen derecha del río Mantaro, son pueblos heroicos, son pueblos en los que han combatido a los invasores. Tienes heroínas que son poco conocidas de aquella época. La señora Leonor Ordóñez, la señora Justina Ávila, una serie de señoras que seguían como raonas, o sea, cumpliendo la misión, vale decir que ahora es logística. Claro, las raonas. De las raonas, ¿no? A sus maridos, asistiendo a sus maridos. ¿Y en qué condición lo encontraste a este señor? ¿Te dijo algo? Conversé con él y me dijo, yo lo he acompañado al mariscal a que lo operen en Alemania. Entonces el Kaiser Francisco... ¿A Cáceres se lo llevaron a Alemania? A Alemania para operarlo del ojo. Correcto. Y entonces el Kaiser Francisco le dijo, quiero que usted le dé una academia a mi Estado Mayor alemán. Entonces el comandante Guerrero le dijo, no puedo darle esa academia. O sea, ¿el alemán lo conocía él? Sabían de la trayectoria de Cáceres. Wow. Y de la resistencia. O sea, para que un alemán sepa, claro, todo lo que se hizo en la campaña de la Breña es... Así es. Entonces, le dijo que quería una academia. Una academia para su Estado Mayor. Y le dijo, yo no puedo darle esa academia, pero mi secretario, que es el comandante Guerrero, le va a dar esa academia. Y se quedó en la Primera Guerra Mundial peleando por Alemania. El comandante Cáceres, el comandante Guerrero, se quedó peleando por Alemania. Entonces, el Kaiser denominó a la guerra de Cáceres guerra de guerrillas, ¿no? Ahora la llaman golpe de mano. Después la llevaron, ahora tiene el nombre de guerra de baja intensidad. Correcto. ¿No? Entonces, siempre es la guerra de guerrillas. El comandante Guerrero me contó que habiendo regresado al Perú después de la guerra, lo llamó el ejército boliviano
para que sea su comandante general del ejército boliviano en la guerra del Chaco contra el Paraguay. Entonces el comandante Guerrero era general del ejército boliviano, coronel del ejército alemán y comandante del ejército peruano. La pregunta natural que surgió en mí fue: mi comandante, ¿y con cuál de los 3 títulos se queda? Es una foto bien bonita, ¿no? Usted hablando con el comandante Guerrero y preguntándole eso, ¿no? Sí. Entonces me dijo: yo he nacido para comandar, me quedo con el título de comandante del ejército peruano. Y 2 años después, la tristeza nos embargó en Cajamarca porque falleció. Pero tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje y hacerlo conocer por todo el pueblo de Cajamarca en un homenaje público, en el cual tuve el honor de desfilar delante de él. Es hermoso. Para todos, tal vez espectadores, militares contemporáneos a ti, debe ser algo fuerte, muy hermoso. Yo me acuerdo de ellos, de muchos de ellos, y nosotros llorábamos de emoción de estar frente a un héroe de la patria, ¿no? Un héroe que había defendido con su propia sangre, con su propia vida, la patria. Y sin embargo, estaba olvidado en Cajamarca. Es lo que suele pasar con la mayoría de gente. Los peruanos se olvidan bastante, muy rápido de sus somos tierras. muy olvidadizos. Entonces, esa es una crítica sana a que nuestro recuerdo debe estar viviente, tal como dice Alma Fuerte, con el cual con mucho tino has comenzado esta sesión. Dice: no te sientas vencido ni aún vencido, ¿no? Y sé como el robledal que necesita del agua y no la implora. Qué hermoso, abuelito. Con esas 2 anécdotas damos por concluido el capítulo de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y estén atentos a los siguientes capítulos, que cada vez se va a poner más interesante. Saludos, cuídense. Gracias. Grande.